Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha impactado y generado un debate realmente interesante. Estamos hablando de un cambio que ha sorprendido a muchos y del que todos están comentando, el impactante cambio de Serkan Yozgesu. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos para ustedes. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre esta transformación, que ha llevado a este debate, y por qué ha resonado tanto con el público. Es una historia fascinante que involucra a dos figuras conocidas, y su evolución, ya sea física, profesional o personal, ha capturado la atención de miles. El título lo dice todo, Serkan Yozgesu, impactante cambio desata el debate. Todos los detalles. Y créanme, vamos a cubrir cada uno de esos detalles. Para empezar, hablemos un poco sobre quiénes son Serkan Yozgesu. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, ellos son conocidos por su presencia en los medios siempre ha sido notoria, pero este último cambio ha llevado su visibilidad a otro nivel, provocando una avalancha de reacciones. ¿Qué ha sido exactamente este cambio? Pues bien, hemos visto fotografías, vídeos y declaraciones que apuntan a. El debate que esto ha desatado es multifacético. Por un lado, están los que aplauden esta nueva etapa, viéndola como una evolución natural, un crecimiento personal o un valiente paso hacia adelante. Estos seguidores suelen destacar la autenticidad, la valentía y la inspiración que encuentran en este cambio. Argumentan que todos tenemos derecho a reinventarnos, a explorar nuevas facetas de nosotros mismos, y que Serkan Yozgesu están demostrando exactamente eso. Piensan que es maravilloso ver a las figuras públicas mostrarse vulnerables y audaces, alejándose de lo preestablecido y abrazando lo desconocido. Por otro lado, y esto es lo que alimenta el debate, existen aquellos que expresan sorpresa, incluso incredulidad, y algunos, quizás, hasta cierto grado de crítica. Estas reacciones pueden deberse a varios factores. Puede ser que el cambio sea tan drástico que resulte difícil de asimilar para quienes lo seguían por una imagen o un estilo en particular. Tal vez haya preocupaciones sobre. A veces el público se apega a una versión de una celebridad, y cualquier desviación de esa imagen puede generar resistencia. Es importante recordar que la fama viene con una especie de escrutinio público constante, y lo que para uno es una evolución, para otro puede ser un motivo de análisis y discusión. Vamos a ahondar en los detalles que han salido a la luz. Hemos investigado minuciosamente, revisado fuentes, y compilado la información más relevante para ustedes. En cuanto a la transformación física, si ese es el caso. Las comparaciones con fotos antiguas no se han hecho esperar, y las redes sociales se han llenado de comentarios comparando el antes y el después. Es fascinante ver cómo un cambio tan visible puede generar tantas interpretaciones y opiniones. Si el cambio está más relacionado con sus carreras, la conversación se centra en. Las especulaciones sobre los motivos son infinitas. ¿Es una apuesta por el crecimiento? ¿Una búsqueda de nuevos desafíos? ¿Una respuesta a presiones externas? La incertidumbre es lo que a menudo aviva el debate en estos casos. Y si el cambio es de índole personal, la situación se vuelve aún más delicada y privada, pero aún así, el público se siente parte de la historia. En estos casos, es fundamental recordar la línea entre el interés público y el derecho a la privacidad. Lo que sí es innegable es la repercusión mediática. Los programas de televisión, las revistas, los portales de noticias y, por supuesto, las redes sociales, han estado saturados con este tema. Se han generado memes, hilos de discusión, encuestas y debates en vivo. Cada publicación de Serkan Yozgesu es analizada al detalle, buscando pistas, confirmaciones o negaciones de las teorías que circulan. Es un claro ejemplo de cómo las figuras públicas pueden influir en la conversación global y movilizar a una gran cantidad de personas. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la verdadera motivación de Serkan Yozgesu? A menudo, estas transformaciones son el resultado de un proceso interno profundo. Quizás han llegado a un punto en sus vidas donde sienten la necesidad de un cambio, de romper con la rutina, de explorar nuevas pasiones o de sanar aspectos de sí mismos. Es fácil juzgar desde fuera,
pero solo ellos conocen la complejidad de sus decisiones y los sentimientos que las impulsan. Es importante también considerar el impacto que estas transformaciones pueden tener en sus seguidores. Para muchos, Serkan y Jesús son modelos a seguir, y verlos evolucionar puede ser una fuente de inspiración. Un cambio positivo puede animar a otros a cuestionar sus propias vidas, a buscar su propio crecimiento y a atreverse a ser diferentes. Por otro lado, un cambio percibido como negativo o arriesgado podría generar ansiedad o inseguridad en algunos. El debate en sí mismo es valioso. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios estándares de belleza, sobre la presión social para mantener una imagen determinada, sobre la importancia del cambio y la adaptación en la vida. Nos hace pensar en cómo valoramos a las personas, nos quedamos con la imagen superficial o buscamos comprender el interior. ¿Somos flexibles ante la evolución humana o nos aferramos a lo conocido? Hemos intentado recopilar las diferentes perspectivas que se han manifestado. Por un lado, hay quienes defienden su derecho a la autoexpresión y a la libertad de cambiar. Argumentan que criticar estas transformaciones es un acto de intolerancia y falta de empatía. Señalan que la vida es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación, y que todos deberíamos celebrar la valentía de Serkan y Jesús al abrazar esta nueva etapa. Por otro lado, algunos critican la superficialidad del debate, señalando que hay problemas más importantes en el mundo. Otros quizás expresan preocupación por la influencia que estas figuras tienen, y temen que los cambios que promueven no sean saludables o beneficiosos. Y por supuesto están los que simplemente disfrutan del espectáculo y de la controversia, participando activamente en las discusiones en línea. Lo que podemos concluir de todo este revuelo es que Serkan y Jesús, consciente o inconscientemente, han logrado generar un diálogo significativo. Han puesto sobre la mesa temas importantes sobre la identidad, la imagen pública, la evolución personal y la aceptación. Su cambio, sea cual sea su naturaleza exacta y sus motivaciones, ha servido como catalizador para que muchas personas se detengan a pensar, a cuestionar y a expresar sus opiniones. Y ahora, llegamos al final de este recorrido por el impactante cambio de Serkan y Jesús y el debate que ha desatado. Hemos explorado las diferentes facetas de esta historia, desde las transformaciones visibles hasta las posibles motivaciones internas y la resonancia que ha tenido en la opinión pública. Hemos visto cómo este evento ha capturado la atención de tantos y ha generado conversaciones en todos los rincones de Internet. Esperamos que este vídeo les haya proporcionado una visión completa y detallada de todo lo que está sucediendo. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí es lo más importante para nosotros. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre el cambio de Serkan y Jesús? ¿Creen que es una evolución positiva o algo que genera preocupación? ¿Les inspira o les deja indiferentes? Dejen todos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Queremos leer sus reflexiones, sus puntos de vista, todo lo que tengan para decirnos. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su like nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que crean que podría estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. No se queden fuera de esta comunidad. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.